Contenido. En el contenido del mensaje podemos tener en cuenta el uso de texto enriquecido, que nos permite destacar ideas clave, elaborar listas o enumeraciones, insertar imágenes, aportar videos o establecer enlaces web, por ejemplo. Estos recursos del texto enriquecido nos permiten hacer más dinámicos textos planos, facilitar la lectura y unificar ideas o contenidos. Ahora bien, es importante no abusar de ello, ya que los aspectos positivos se pueden convertir en un estorbo para el lector. Recursos visuales. La variedad de uso de lenguajes y la incorporación de recursos visuales favorecen la interacción y la participación de los estudiantes. Debemos procurar no añadir muchos elementos externos al mensaje, porque el estudiante se pierde en el contenido. Se ha de recorrer enlaces y después volver al mensaje. Mientras sea posible, hay que incorporar los recursos visuales en el mismo cuerpo del mensaje, por medio del código incrustado, que permite ver un video o imagen sin necesidad de visitar una página web externa. De este modo facilitamos el seguimiento del contenido presentado y enriquecemos su lectura. Mensajes con elementos multimedia. Corrección. Un mensaje con errores ortográficos transmite una imagen de dejadez y poco dominio lingüístico. El docente cuida este aspecto durante toda la acción como modelo y pauta de la interacción en el espacio virtual y en el aula. Vigila y repasa todos los aspectos de los mensajes, incluyendo la corrección ortográfica, antes de enviar el mensaje. Una vez que lo hemos enviado, no hay posibilidad de cambio. En cuanto a los recursos visuales o gráficos, hay que asegurarse de que funcionan y se visualizan correctamente y comprobar que los enlaces web están bien establecidos. Existe la posibilidad de guardar el mensaje en la carpeta de plantillas o pendientes para poder hacer una visualización y enviarlo con plena seguridad de que los enlaces funcionan, las imágenes se ven correctamente o la estructura del mensaje es coherente y facilita su lectura. Despedida y firma. Definir unas palabras de despedida y firmar los mensajes es una cortesía para quien los lee. Facilita la respuesta posterior e indica que un mensaje ha finalizado. Hay que encontrar un equilibrio para que la firma no sea excesivamente farragosa. Despedida y firma. Presencia docente y planificación de la comunicación. La presencia del docente en el aula se gestiona por medio de un espacio de comunicación. En el caso de la UOC, el tablón. Es un buzón unidireccional en el que el docente tiene derechos de escritura, pero los estudiantes solo de lectura. Este espacio es clave para llevar a cabo la tarea docente y por lo tanto es necesario definirlo en el aula antes de empezar y temporizar los mensajes que se enviarán en este espacio. La motivación de los estudiantes no radica exclusivamente en el interés que tienen por el tema o el contenido del curso. El papel del docente en línea es importante en el proceso de aprendizaje. Una buena dinámica de tablón con mensajes asiduos. Es conveniente no dejar pasar más de 3 o 4 días sin enviar ningún mensaje. Incentiva al estudiante a seguir el curso. Así pues, el tablón o un espacio similar es idóneo para motivar y animar a los estudiantes. Una de las estrategias docentes que veremos a continuación. Los mensajes, sin embargo, deben tener contenido y justificación de envío. Mensajes vacíos de contenido pueden lograr el efecto contrario, desmotivación para leerlos. En los mensajes en el tablón, para facilitar la búsqueda por temas, podemos utilizar el marcaje en bolas de colores o el marcaje que permite el espacio de comunicación. Así, podemos clasificar los mensajes por recordatorios, contenido nuevo, resolución de dudas, etc. La presencia docente en línea es continua y se vehicula desde los diferentes espacios de comunicación disponibles en el entorno de aprendizaje, buzón personal, tablón, foro, debate. Los diferentes mensajes que se envían al tablón se pueden clasificar según la fase temporal en el que se encuentra el curso. Durante los primeros días, durante su desarrollo y en los últimos días de cierre. Primeros días. A este apartado corresponden los mensajes en los que el docente se presenta, da la bienvenida al curso y expone la asignatura, el plan docente, los recursos de aprendizaje, las actividades, las prácticas, etc. A pesar de que este contenido se ofrece en la fase inicial, hay que recordar estos elementos con algunos detalles adicionales durante el desarrollo del curso. En esta fase es interesante pedir a los estudiantes que se den a conocer en el espacio de comunicación compartido del aula y que comenten algún aspecto relacionado con el curso, conocimientos iniciales, expectativas del curso, etc. Así se facilita que los participantes rompan el hielo. Durante el desarrollo. En esta fase en la que los estudiantes se encuentran activos y van avanzando en el estudio y realizan las actividades propuestas,
Incluiremos los mensajes con indicaciones y observaciones complementarias sobre las prácticas. Recordaremos fechas de entrega, el estado de las correcciones y la publicación posterior de las calificaciones. Aquí podemos incluir mensajes con anticipaciones a las dudas y dificultades con las que se pueden encontrar los estudiantes. Es un momento clave para mantener el nivel de motivación muy alto. Mensajes, presentación e indicaciones de realización de las actividades, indicaciones específicas sobre los recursos, recordatorio de fechas clave y entregas, estado de las correcciones de las actividades y publicación posterior de las actividades de evaluación, valoraciones y comentarios generales sobre las actividades hechas, aclaraciones o anticipación de dudas, consultas o cuestiones, orientaciones de seguimiento del curso teniendo en cuenta la planificación, qué hemos hecho hasta ahora, en qué punto estamos, etc. Recopilación de lo que va pasando y se trabaja durante el curso, acercamiento a los estudiantes de las dudas más frecuentes que van surgiendo sobre las actividades, evaluación, funcionamiento y dinámica del curso, acercamiento a los estudiantes de las informaciones complementarias, artículos, ferias, webs, ejemplificaciones, motivación para continuar adelante con el estudio y el seguimiento del curso. Los últimos días, una vez finalizada la evaluación continua, los mensajes se orientan al resumen del curso, las calificaciones obtenidas, errores genéricos o temas que hay que tener en cuenta sobre el contenido, y si proceden mensajes sobre las pruebas de validación existentes o exámenes finales. Todo tablón debe tener un mensaje de despedida y cierre del curso. Estado de las correcciones de las actividades y calificación posterior de la evaluación continua y final. Información sobre la fecha de consulta de las calificaciones finales obtenidas. Recordatorio de las fechas de finalización. Mensaje de despedida del curso. Guiado y orientación. El docente es el guía del proceso de aprendizaje del estudiante y lo orienta para que logre los objetivos del curso. Debe guiar sobre la manera de aprender en un entorno virtual, abriendo las puertas de este tipo de aprendizaje y las características que tiene, como la flexibilidad, la adaptación y el seguimiento personalizado. En este punto, el docente ha de guiar al estudiante en el proceso de cambio de entorno, orientación, estrategias, retroacción personal, etc. Durante esta orientación hay que conseguir que el estudiante se convierta en protagonista activo y responsable, desarrollando habilidades y actitudes proactivas hacia el estudio y el éxito de su propio proceso de aprendizaje. El docente es el soporte humano de transmisión de la información especializada y actúa como intermediario entre los contenidos y los estudiantes y como gestor y organizador de la información. Se convierte en un punto de referencia y en un elemento personal de confianza. Durante la orientación, el docente crea y mantiene un estilo y unos hábitos de estudio y trabajo que se reflejan en la periodicidad y la constancia de mensajes, la comunicación, el seguimiento y el mantenimiento, y actúa al mismo tiempo como modelo pedagógico del aprendizaje. Presentar los contenidos de forma gradual y ordenada y enviar recordatorios de las actividades que hay que realizar siguiendo la temporalización del plan docente o programa de la asignatura. Si es necesario, adaptar y flexibilizar los contenidos al ritmo y seguimiento del grupo y de cada estudiante. Atender las dudas y ser claros y pautados en las respuestas. Adelantarse a las dudas resolviéndolas o animando al grupo colaborador para resolverlas. Utilizar herramientas que faciliten la explicación de procesos o la aclaración de contenidos. Facilitador de recursos y herramientas definidos previamente en el plan docente o como respuesta al planteamiento de dudas o consultas de los estudiantes. Se pueden incluir recursos de actualidad relacionados directamente con el contenido, artículos de prensa, opiniones, nuevas leyes, bibliografía reciente, videos. Acompañamiento y dinamización. En la formación en línea es muy importante estimular el proceso de aprendizaje individual y grupal para que se mantenga activo de manera continua. Para conseguirlo, el docente ha de ser capaz de acompañar el estudio y sobre todo motivar la superación de las dificultades o problemas que se pueda encontrar el estudiante. El esfuerzo positivo ante los éxitos actúa también como motivación y reconocimiento del buen trabajo realizado para continuar adelante. Acompañar y estimular el proceso de aprendizaje individual y grupal, motivar la superación de problemas y dificultades, reconocimiento y refuerzo positivo ante los avances y éxitos, relación afectiva. La clave del éxito para acompañar y motivar al estudiante es ser capaz de establecer una relación afectiva, cercana y empática.
sin olvidar el límite de la relación docente-estudiante. Es importante no llegar a la familiaridad o exceso de confianza, que nos puede llevar al extremo contrario, pasividad y apoyo del estudio en el docente. Muchas veces las aulas nos ofrecen herramientas para hacer un seguimiento, por ejemplo, en el caso de la UOC, la aplicación Seguimiento del Aula. Esta herramienta nos informa de la última conexión al entorno virtual y de la última conexión al aula del curso de cada uno de los estudiantes. Así se puede detectar si algún estudiante no se ha conectado al aula o hace un seguimiento irregular de esta, cuando la fecha de la última conexión es de hace días o semanas. Seguimiento de las conexiones de los estudiantes y entregas. No se trata de analizar el número de veces que el estudiante se conecta, dado que esto no aporta información de cara a la evaluación, pero sí la frecuencia para detectar posibles incidencias. Cuando detectamos que algún estudiante no sigue el curso, debemos interesarnos por su situación y mandarle un mensaje al buzón personal. El docente puede plantearse enviar mensajes al buzón personal si, por ejemplo, los estudiantes están desconectados después de una semana del inicio de curso, hace tiempo que no acceden al aula, a partir de una fecha clave no obtenemos ninguna acción o respuesta, no envían una actividad fijada en el calendario. Otra herramienta con la que contamos para realizar un seguimiento es el historial de los mensajes, que nos informe de quiénes han leído los mensajes del tablón o de los mensajes que enviamos a los buzones personales o compartidos. Si hay algún alumno que se conecta, pero notamos que está despistado y no sabe qué debe hacer, podemos comprobar si lee los mensajes del tablón y en caso negativo informarle cómo ha de seguir correctamente el curso y dónde encontrará los mensajes orientativos para iniciar el proceso de aprendizaje. En resumen, es importante llevar a cabo esta gestión de seguimiento de los estudiantes y comprobar que van realizando las actividades propuestas y siguen el ritmo marcado en el tablón del curso, para potenciar que en un entorno virtual de aprendizaje el estudiante sea espectador activo y responsable. Hay que hacerlo sobre todo al inicio del curso, en el momento adecuado, para que el estudiante sea capaz de incorporarse al ritmo del aula y evitar que se vea sobrepasado por las actividades atrasadas y la cantidad de información generada hasta su incorporación. Seguimiento personalizado por medio del buzón personal. El buzón personal es un espacio para gestionar nuestra tarea docente hacia el estudiante de una manera más individualizada. En un espacio virtual, el docente puede recibir un mensaje de consulta o una duda de un estudiante cada día de la semana a todas horas. Es recomendable no alargar la respuesta de los mensajes recibidos por parte de los estudiantes del curso, evitarles cualquier angustia por el hecho de no recibir respuesta, intentar hacer más próximo el estudio no presencial y, sobre todo, velar porque se sientan acompañados constantemente y reciban apoyo cuando lo precisen. Si se necesita tiempo para elaborar la respuesta o hacer consultas, podrá ser más eficientes en la resolución. Hay que informar de la situación al estudiante para que conozca las causas de la espera. Próximamente te haré llegar la respuesta de tu consulta. Necesito más información para acabar de elaborarla. De este modo el estudiante siente que tiene el apoyo del docente y la certeza de que éste ha leído su mensaje y que está trabajando al respecto para darle una respuesta o solución. Para ofrecer unas pautas más claras en el mensaje de respuesta, se pueden añadir los párrafos textuales del mensaje inicial o a los que hace referencia. De este modo estructuramos el mensaje y mantenemos el orden según las dudas o las consultas que se han presentado. Si vamos recogiendo dudas que se repiten entre los estudiantes o que pueden crear futuras consultas, podemos plantear la duda y la resolución correspondiente en el foro. De este modo anticiparemos la solución y agilizaremos el proceso de aprendizaje, dado que evitaremos dudas comunes y respuestas repetitivas. En este punto de seguimiento personalizado, debemos tener en cuenta que el docente es el soporte humano de transmisión de información especializada, por lo tanto es un punto de referencia y un elemento personal de confianza y apoyo en el modelo pedagógico de aprendizaje virtual. Al mismo tiempo, y para motivar el proceso de aprendizaje grupal, hay que propiciar el sentimiento de comunidad y facilitar la interacción entre el grupo de estudiantes. Interacción con los estudiantes en espacio compartido, potenciar la pertenencia a la comunidad y facilitar la interacción promoviendo el trabajo en equipo, la participación y la colaboración, moderación, discusiones virtuales, mediación conflictos y o incidencias, acompañar y estimular el aprendizaje grupal. La interacción del docente y los estudiantes, además de llevarse a cabo mediante el buzón personal, se hace en los espacios compartidos de los que dispone el aula.
Es importante usar el buzón personal en las ocasiones que sea necesaria una comunicación personal o privada, para no sobrecargarla. Los espacios compartidos nos permiten establecer una interacción grupal que facilitan la pertenencia a la comunidad y provocan la participación y colaboración entre iguales. En un proceso de aprendizaje virtual hay que poner atención en estos espacios del aula que permiten el intercambio y la comunicación entre los estudiantes, a fin de que estos espacios resulten fructíferos y enriquecedores, ayudando e impulsando en el proceso de aprendizaje, aportando riqueza y trabajo colaborativo. El docente tiene también un rol de dinamizador para potenciar la interacción y la comunicación dentro del aula, donde el estudiante adquiere un rol participativo de colaboración y apoyo con el resto de los compañeros. Para la dinamización correcta de un espacio compartido, una organización adecuada facilita seguir las diferentes conversaciones, encontrar fácilmente mensajes ya leídos, visualizar a primera vista los mensajes nuevos o pendientes, en definitiva fomenta la participación ofreciendo un espacio cómodo y accesible. Podemos organizar el foro con carpetas temáticas o bien usar un tipo de marcaje que permite identificar mensajes de una manera visual y rápida. Debemos informar previamente a los estudiantes del funcionamiento y la simbología de la clasificación que utilizamos para los mensajes. Conviene también dar 4 pautas clave de participación, tal como hemos comentado en la redacción de mensajes. Sobre todo debe remarcarse la importancia de tener un tema al mensaje e intentar ser claros y concisos con lo que se quiere comentar. En el caso de la UOC, los espacios compartidos de los que se dispone en el aula son el tablón, que como hemos visto, es el espacio de conducción del curso donde solo el docente tiene derechos de escritura, el foro, que es más próximo y es el espacio principal de comunicación de los estudiantes, es donde debemos facilitar la interacción y motivar a los estudiantes a la participación del proceso de aprendizaje. Para ello tenemos que captar la atención de los estudiantes, atendiendo a las diferentes motivaciones que pueden existir para realizar un curso. Una buena manera de romper el hielo es proponer la presentación a los compañeros del aula de manera que expliquen su situación y las expectativas o los conocimientos previos que tienen. Mensajes, interacción entre los estudiantes, planteamiento y resolución de dudas, propuesta de recursos relacionados con la actualidad, realización de actividades complementarias, que la solución correspondiente sea compartida por todo el mundo, motivación de los estudiantes, facilitación de los procesos metapersonales sobre cómo va el curso, valoración personal del curso, recursos didácticos y actividades. En el foro es recomendable participar como docente con un tono más relajado, como un miembro más del equipo. El docente tiene también la función de ratificar las respuestas de los alumnos para alentarlos por el buen trabajo realizado y las respuestas correctas o para encaminar la resolución hacia otra dirección, si los estudiantes no encuentran la solución adecuada. La dinamización del foro recae en algunas estrategias como las siguientes. Un problema, si se comparte, se reduce. Llevar dudas generales presentadas en el buzón personal al foro, se puede llevar la pregunta para que todos colaboren en la respuesta o bien la respuesta que se ha facilitado al buzón personal. Proponer actividades complementarias a realizar en el foro son actividades para realizar de una manera voluntaria y por tanto no son evaluables. Estas actividades deben ser cortas y deben implicar poco tiempo de realización. En definitiva, en la tarea docente en línea es importante potenciar el foro como un espacio de intercambio de información y creación de nuevo conocimiento. El espacio de debate de una aula virtual es un espacio compartido, más formal y delimitado que el foro. Los estudiantes tienen los mismos derechos de escritura y lectura que en otros espacios compartidos. Este espacio está pensado para llevar a cabo debates sobre contenidos concretos y a menudo con un periodo de tiempo delimitado. Para hacer un debate que previamente hemos planificado, es necesario dar las pautas de participación, de dinámica de las intervenciones, de redacción de mensajes, de límite o no de intervenciones por alumno y sobre todo se ha de exponer el tema que se tratará y preguntas clave para facilitar el inicio del debate. Espacio de debate. Definir claramente el tema del mensaje para facilitar la organización de los mensajes según el foco temático de una manera no lineal y así promover un debate más constructivo. Intentar ser conciso y concreto para agilizar la dinámica del intercambio, enviar mensajes claros y centrados en el foco temático, buscando la confrontación positiva con los compañeros en general y facilitar la discusión constructiva. Hay que evitar los mensajes largos e incluir archivos adjuntos. Argumentar el acuerdo o el desacuerdo citando fragmentos clave del mensaje al que hagamos alusión.
Utilizar un lenguaje correcto, pero no muy formal. Usar ejemplos o situaciones vividas añade realismo al debate y aumenta la intensidad y la comprensión de este. Tener el máximo respeto por las opiniones de los otros participantes. Mensaje sobre el funcionamiento del debate. Para orientar el funcionamiento del debate, a continuación se presentan los parámetros que definen la dinámica de las intervenciones con objeto de producir un debate ágil y productivo de ideas, conversaciones y sobre todo conclusiones. Aportar en cada mensaje elementos nuevos a favor o en contra de las ideas expuestas o plantear nuevas. Así se evita la repetición de opiniones que ya se han expuesto previamente. Centrar la idea objetivo del debate para no divagar o abrir muchos temas diferentes. Responder en un lapso corto de tiempo, tanto si es a favor como en contra, a las intervenciones expuestas por otros compañeros. Tomar notas o incluso hacer un pequeño resumen de las ideas o datos más significativos. Ayuda al seguimiento del debate y aporta nuevos contenidos. Si se quiere hacer una aportación o un mensaje anterior, basta con usar la opción responder al mensaje. Así se ordenan las diferentes aportaciones en forma de árbol según las conversaciones que se van creando. En el caso de que se quiera hacer una aportación o una serie de intervenciones anteriores que tienen un mismo hilo argumental, es mejor intentar responder el mensaje principal para no crear subdivisiones innecesarias. Utilizar el icono u opción que permita el espacio para visualizar solo los mensajes nuevos y no olvidar ninguno que aparezca en las primeras pantallas del debate. Tomar la iniciativa a la hora de plantear nuevos temas en el debate, nuevos hilos de conversación, enriquece más que si el estudiante se limita a responder únicamente los temas que están abiertos. El docente debe definir el rol que tendrá en el debate, observador, moderador o incluso un participante más. Otro espacio compartido que encontramos en las aulas de la UOC es los grupos de trabajo. En el rol de orientador y facilitador del aprendizaje, el docente ha de incluir la necesidad de impulsar y facilitar habilidades y actitudes en los estudiantes que favorecen el trabajo colaborativo. Por este motivo, la propuesta de actividades en grupo potencia la competencia de trabajo en equipo y el estudiante aprende a desarrollar una actividad de una manera síncrona y colaborativa. El docente actúa como diseñador de la actividad, la presenta en el tablón y lleva a cabo el seguimiento de cada grupo de trabajo creado. También administra los diferentes grupos de trabajo, pero puede dejar la responsabilidad de crear los grupos a los estudiantes. Grupos de trabajo en un aula de la UOC. Una vez iniciada la actividad grupal, la intervención del docente se orienta al seguimiento del grupo de trabajo para analizar las dinámicas que se crean, potenciando el mismo grado de implicación por parte de cada uno de los miembros, y a la vez como conciliador de los posibles desacuerdos que puedan surgir entre el equipo. Podemos concretar dos funciones diferenciadas del docente en el trabajo en equipo, que serían las siguientes. Función de regulación. Se trata de informar de las tareas del grupo, de cómo se puede iniciar la actividad, de las dinámicas del trabajo en grupo de manera virtual, etc. Función de apoyo. Consiste en promover el clima adecuado para desarrollar las tareas y favorecer la consolidación del grupo, mostrando ayuda y haciendo un seguimiento del proceso. Gestión. Como ya se han ido viendo en las estrategias anteriores, el docente también es un gestor de la información, tanto del contenido del curso como de los recursos que se pueden ir compartiendo durante la docencia, según las inquietudes del grupo de estudiantes, así como de la nueva información que se va generando por parte del grupo en los espacios de comunicación del aula. Aplicando esta estrategia de gestor de la información de manera correcta, el docente actúa como modelo ofreciendo pautas para optimizar, organizar y seleccionar la información digital. Debe ser capaz de presentar pautas y consejos para que los estudiantes mejoren su efectividad en el tratamiento de la información digital y el trabajo colaborativo en red. Se lleve a cabo con éxito y satisfacción. Recomendaciones para una buena gestión de la información digital sobre carpetas y archivos. Ser ordenado y usar nombres claros y significativos, potenciar la seguridad y privacidad, disponer de copias de seguridad, almacenaje en la nube, establecer una estructura de carpetas y archivos, distinguir entre documentos acabados o en desarrollo y evitar duplicados, controlar el acceso y permisos y vigilar la capacidad de almacén, etiquetaje, usar etiquetas específicas del ámbito temático, seleccionar los 4 o 5 términos que mejor describan el contenido del archivo, utilizar etiquetas que beneficien a otros usuarios en sus búsquedas, marcadores sociales. Utilizar los marcadores sociales
para afinar la búsqueda, generar anotaciones o subrayados, crear grupos temáticos o unirse a los ya existentes. Gestión de archivos de gran volumen. Ante un envío con archivos pesados, informar al destinatario. Si enviamos un archivo con aplicaciones externas, es positivo encriptar y establecer una contraseña. Empaquetar y comprimir en un único archivo facilita la descarga al destinatario. El entorno o espacio de aprendizaje también es gestionado por el docente y tiene que velar porque los estudiantes lo mantengan ordenado, con lo que se facilita la búsqueda de información y por lo tanto el aprendizaje. Evaluación. Durante el desarrollo del curso, el docente lleva a cabo tareas de seguimiento de los alumnos. Este seguimiento personalizado permite adquirir conciencia del rendimiento y la satisfacción del estudiante en cada momento del curso, datos que permitirán evaluar de manera continua el aprendizaje y el logro de los objetivos y las competencias. Durante el proceso de aprendizaje y seguimiento del curso, el estudiante lleva a cabo las tareas que le encarga el docente para ir superando los objetivos de aprendizaje. Tanto si se sigue una evaluación continua como si hay una evaluación final, deben darse pautas de la evolución del proceso de aprendizaje del estudiante para que pueda adaptar el estudio a sus necesidades y carencias con objeto de lograr los objetivos. Mensaje en el tablón sobre la valoración grupal de una actividad. El feedback que el docente da a los estudiantes sirve de punto de orientación para modificar y aplicar mejoras en el proceso de aprendizaje. Los momentos importantes de feedback son después de entregar las actividades o de realizar las tareas. Además de puntuar o calificar, hay que indicar los puntos fuertes y débiles de las actividades para aplicar las mejoras pertinentes o reforzar lo que ya funciona. Se puede hacer un feedback individualizado y otro global en el tablón con indicaciones generales y, si es necesario, plantear actividades de refuerzo, actividades complementarias o nuevos recursos, por ejemplo. Mensaje de valoración de forma general. Evaluación del estudiante. Al inicio de la acción docente y mediante los enunciados de las actividades, el estudiante está informado del proceso de evaluación y de los parámetros y criterios que se siguen. La evaluación continua por medio de la propuesta de actividades permite al estudiante ir logrando las competencias y los objetivos marcados para el curso de una manera gradual y continua. La retroacción del docente, tal como lo hemos comentado antes, permite que el estudiante conozca las competencias que ha logrado y las que son necesarias para centrar y regular su aprendizaje en los objetivos que faltan. Así, tanto la retroacción como la evaluación continua facilitan que el estudiante avance gracias a los recursos y a las pautas del docente, y le permiten conocer en todo momento el punto de aprendizaje en el que se encuentra respecto a la totalidad del curso, lo que le permite reaccionar y resolver las posibles trabas que surjan. Además del retorno de información sobre las calificaciones obtenidas, tanto de manera grupal como individual, el docente registra las calificaciones en las aplicaciones correspondientes para que el estudiante tenga constancia de ello. Registro de evaluación continua. El docente puede dar un papel activo al estudiante en el proceso de evaluación. Además, la evaluación del docente puede ser contrastada con la autoevaluación que lleven a cabo los estudiantes. De este modo, se dispone de más parámetros para calificar si se han logrado las competencias y los objetivos. Esta autoevaluación es una reflexión que hacen los estudiantes sobre su propio proceso de aprendizaje. Si se lleva a cabo un trabajo en grupo, es importante plantear una evaluación de grupo y una coevaluación de los compañeros del grupo. Cierre de la acción docente. Esta etapa comprende la valoración global de la formación a partir de los análisis de la acción docente que se ha llevado a cabo, del rendimiento de los estudiantes y de las valoraciones que hacen. Todo esto permite un proceso de replanteamiento, análisis de implementación de mejora e innovación de la formación para ediciones futuras. Si estas etapas se llevan a cabo de una manera colaborativa entre un equipo de docentes, siempre pueden ser más ricas y mejorar la acción formativa. El docente incorpora en esta fase un rol de investigador de su propia actividad formativa, reflexionando sobre la docencia y aplicando innovaciones y propuestas de mejora. Estrategias de la etapa de cierre, análisis de resultados, satisfacción de los estudiantes, propuestas de mejora. Se da por finalizado el curso por medio de un mensaje en el tablón de despedida y del cierre de las aplicaciones de evaluación. Paralelamente, los estudiantes pueden hacer una reflexión final sobre el proceso de aprendizaje en el foro del aula o donde intercambian opiniones. Ejemplo de mensaje de despedida.
mensaje en el foro de una valoración de grupo. Análisis de resultados. A partir del estudio del rendimiento académico, analizando los datos de seguimiento de los estudiantes de abandono del curso y las calificaciones obtenidas por actividades y global, extraemos datos para sacar conclusiones de funcionamiento y consecución de los objetivos de aprendizaje. Estadísticas de las calificaciones de los estudiantes. Satisfacción y propuestas del estudiante. Una encuesta final por parte de la institución educativa con valoraciones de los estudiantes permite analizar el grado de satisfacción. En el cuestionario de satisfacción se recomienda incluir preguntas cerradas y abiertas para obtener una información más detallada. Las preguntas abiertas sobre la mejora de la formación facilitan que el estudiante aporte propuestas de gran valor para futuras ediciones del curso. Entre otras, se pueden incluir preguntas sobre el grado de satisfacción general de la formación, aquello que podría mejorarse de la formación, pregunta abierta, la valoración del formador, acompañamiento, orientación, guía, motivación, seguimiento, evaluación, feedback, otros aspectos para comentar sobre el formador, pregunta abierta, la metodología y valoración de las actividades, la valoración de los recursos facilitados para el aprendizaje, encuesta final de la asignatura, análisis e implementación de las propuestas de mejora. Considerando todos los datos recogidos por medio de los distintos mecanismos valorativos, datos cuantitativos y cualitativos, se puede llevar a cabo una reflexión sobre los puntos fuertes y débiles del curso. La finalidad es extraer ideas innovadoras que lo hagan avanzar y evolucionar con objeto de obtener resultados mejores o adaptarnos a los acontecimientos que se produzcan en el ámbito en el que se incluye el curso. Este proceso de evaluación es fundamental para ir mejorando el curso a partir de la evolución de las actividades y de los recursos y minimizar los puntos débiles detectados. Si este proceso se puede hacer a partir de un equipo de docentes de manera conjunta, todavía puede ser más enriquecedor. Este proceso reinicia, como decíamos al principio, un nuevo círculo docente, un nuevo círculo de mejora continua. Es decir, ahora que implantaremos mejoras e innovación, volveremos a iniciar un proceso de rediseño para después llevar a cabo un nuevo desarrollo y una nueva evaluación. La formación y el aprendizaje en línea deben estar en constante evolución, actualización y mejora, siguiendo el ritmo de cambio de la información digital, los contenidos de la temática del curso y las aplicaciones utilizadas. Para concluir, el potencial de las TIC y el acceso a la información hacen que en la era digital el rol del docente como transmisor pierda su sentido y evolucione hacia un rol de guía y facilitador del proceso de aprendizaje del estudiante, a quien se le otorga un papel más central y activo. En el caso de la educación en línea, donde las tecnologías digitales se convierten en el medio, las funciones del docente que planteamos son las siguientes: diseñador, gestor, guía y acompañante, dinamizador, evaluador, colaborador e investigador. Para poder implementar la acción docente, es fundamental haber llevado a cabo un buen diseño de la propuesta formativa, teniendo en cuenta los diferentes elementos que hemos presentado. En esta implementación es clave la presencia docente, que se materializa con estrategias docentes de comunicación, de gestión, de guiado y orientación de acompañamiento y dinamización de la evaluación. Una vez implementada la acción docente, es muy importante hacer una valoración y cierre para hacer propuestas de mejora y llevar a cabo un rediseño para próximas ediciones. Finalizaremos este recurso presentando, a modo de conclusión, aquellos elementos claves del docente en línea ligados a las estrategias profesorales, y lo haremos presentando las estrategias docentes enmarcadas en este proceso cíclico de rediseño, implementación y cierre de la docencia en línea. Etapas de la docencia en línea: diseño, implementación, estrategias docentes, comunicación, evaluación, gestión, acompañamiento y dinamización, guía y orientación, cierre. Para poder trabajar estas tres fases de la docencia en línea, se incorpora la colaboración en línea, que aprovecha el potencial de las tecnologías digitales para facilitar la mejora docente y el desarrollo profesional. Referencia bibliográfica.